La semana pasada tuvimos lo que fue una prédica sobre los pensamientos. ¿De acuerdo? ¿Y qué nos habló el Señor? Que nuestros pensamientos dirigen lo que yo soy. Mis pensamientos dirigen hacia donde yo voy. Mi mente le dice a mi cuerpo, camina y camina. Mi mente le dice a mis brazos, muévese, y mis brazos se mueven. Mis pensamientos dictan quién soy como hombre. Mis pensamientos conducen mi camino. La pregunta fue, ¿quién gobierna mis pensamientos? Y de eso se trató la predicación de la semana pasada, si usted lo recuerda. Y créame, yo fui muy bendecido. Y creo que usted también. La pregunta hoy es, muchas veces ese pensamiento viene a raíz de un desánimo. Entonces, la gran pregunta es, ¿podemos vencer el desánimo? ¿Alguien sabe cómo vencer el desánimo? Puede haber muchas respuestas, puede haber demasiadas respuestas, pero la pregunta que yo te hago esta mañana es, ¿tú has podido vencer el desánimo? Una pregunta, y no tiene que contestarme, levanta la mano, piénselo. ¿Quién ha estado desanimado? Más bien, ¿quién no ha estado desanimado? Creo que es una pregunta muy obvia. Si yo la hago en un Walmart y le pregunto, hey, gente, ¿quién ha estado desanimado? Van a voltear todos y todos van a decir, qué tonta pregunta. Claro que todos estamos desanimados. Y puede haber miles de razones. Los precios, la enfermedad no completo, mi trabajo, mi casa, mi esposa, mi esposo, mis hijos. Pero hay razones muy obvias para estar desanimado. ¿Está de acuerdo conmigo? Entonces, yo podré vencer el desánimo. Pastor, la Biblia me enseña que es desánimo, ahorita te lo voy a enseñar. Es muy importante que como iglesia entendamos que yo fui hecho a la imagen del Señor. Diga conmigo, es más, dile a que está a tu lado, yo soy la imagen de Cristo. ¿Pero cómo? Sí, la Biblia dice que yo fui creado a la imagen de Dios. Entonces, quiere decir que yo tengo sentimientos. La clase de Dios los miércoles, no se la pierda. Porque esta semana vamos a ver quién es Dios. Y vamos a verlo desde un punto de vista cultural, social, económico, político, pero sobre todo espiritual. No se la pierda. Hay un versículo que yo te quiero compartir, que es el versículo centrado de la prédica, que todo mundo se la sabe, todo mundo lo ha escuchado. Es más, usted va a decir, pastor, ese versículo es conocidísimo, hasta por la gente secular. Diga conmigo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Otra vez, diga conmigo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué sucede cuando usted entra a una casa abandonada? Imagínese usted va a comprar una casa y le dice el realtor, Charlie, mira, déjame te digo que esta casa tiene 10 años abandonada. Pero tiene, ¿en serio? Sí. ¿Está abandonada? Sí. Y yo entro y prendo la luz. ¿Qué cree que salga?
polvo, ¿qué más? Roedores, arañas, insectos. Wow, delante de la luz salieron las cosas que no queremos ver. Con la luz. Con la luz yo puedo ver el desperfecto de esa casa. Si yo la veo de noche a oscuras, pues me parecería una maravilla. Dice un dicho en México, los gatos en la noche son pardos, son todos bellos. Yo de noche me veo guapo, imagínense. ¿Qué sucede? Que en medio de esa casa, si yo prendo el switch, voy a ver lo desperfecto. La lámpara es la que va a alumbrar por donde voy a caminar. Hay una nueva versión internacional, dice, tu palabra es una lámpara a mis pies y es la luz que alumbra mi sendero. Otra vez, tu palabra es una lámpara a mis pies y es una luz que va a alumbrar, ¿qué? ¿Por dónde yo voy? La pregunta es, ok, ya entiendo, la palabra, la Biblia me va a decir cómo caminar. Pero como vimos la semana pasada, si yo no me penetro a la Biblia, si yo no estudio la palabra, ¿cómo voy a entender cómo caminar? Entonces voy a buscar lo que sí hago. Ver Netflix. Escuchar a X. Y eso es lo que va a alimentar mi corazón y voy a seguir a oscuras todavía. ¿Cuál es la solución? La palabra. Yo recuerdo hoy que estaba estudiando esta palabra, más bien, hoy que venía en camino, veníamos de carro y había mucha lluvia. Y yo cerré mis ojos, mi esposo estaba manejando y me puse a meditar en esta palabra. Y así me acordé de mi papá. Una imagen y un recuerdo que tenía años, les soy sincero, años, más de 20 que no me acordaba. Cuando yo era niño tuve un accidente, aparte del de la voz. Eso lo tuve a los 6 años. A los 5 años yo tuve un accidente. Había a un lado de la casa de mi papá una construcción. Y sí, se acuerdan que en México construyen con bloques, cemento. Entonces estábamos varios niños y ahí va el hijo del pastor, corriendo detrás de todos. Y estaban construyendo una casa y era de que lo que hacía el primero lo hacían todos. ¿Quién recuerda ese juego? Ahí va uno, si uno brincaba, todos brincábamos. Si el otro le hacía así, todos le hacíamos así. Si pasaba por un agujero, todos tenemos que pasar. Resulta que yo era el último, era el más chiquito, siempre fui el más chiquito, todos mis amigos eran altos. Se subió a la azotea de la construcción. Y ahí vamos todos, y ahí vamos por la orillita. Pues Charlie se cayó desde la azotea. Yo tenía 5 años. Y se cayó porque pisó uno de los bloques recién puestos. Y cuando me caigo, se cae todo el bloque. Y el bloque cayó sobre mi rodilla. Me partió en 2. Yo me acuerdo que lloré, veía sangre por todos lados. Y gritaban, Charlie se cayó, gritaban todos los niños. Iban con mi mamá, doña Raquelita, su hijo se está muriendo. Escandaloso de los niños, ¿no? Mamá pegó el grito en el cielo y dijo, wow. Inmediatamente buscaron un taxi, la vecina, que era la mejor amiga de mi mamá, y vamos al hospital. Yo lloré mucho porque me hicieron curación y fue muy doloroso. El punto es que no estaba mi papá. Y cuando mi papá llegó, empezó a llorar. Yo aún lo recuerdo. Empezó a llorar
Y él dijo, mi hijo, me duele que estés aquí. Jamás te va a volver a pasar lo mismo. Yo te voy a cuidar. Y tú, bueno, eso es lo que un padre hace. Mi papá me dio esperanza. Mi papá estuvo conmigo en el tiempo de dolor. Mi papá estuvo conmigo en el tiempo de angustia, en el que más me dolía, podía caminar. No entendía las cosas. Era un niño, no sabía qué estaba pasando. Le dijeron a mi papá, ese niño ya no va a caminar. Se rompió toda la pierna. Yo era muy travieso, por eso me pasó lo de la garganta y lo del pie y lo de la cabeza. ¿Qué sucede? Que mi papá me dijo, mi hijo, jamás te va a volver a pasar lo mismo, porque yo te voy a enseñar la palabra. Papá salió y no sé de dónde sacó un avión, a mí me encantaban los aviones. Compró un avioncito afuera y me lo llevó con un globo y me lo puso en el hospital. Y yo me sentí como amado. ¿Cuál es el punto de todo esto? Que el abrazo del Padre cambió mi oportunidad. Gracias a Dios por la lluvia. El abrazo del Padre cambió mi sentido. El abrazo de mi Padre cambió mi pensar. Cambió mi desánimo. Aunque era un niño y no entendía lo que estaba pasando, cambió totalmente todo porque mi papá me abrazó, me amó y me dio un regalo. Y eso quiero predicarte a ti. ¿Qué sucede cuando el abrazo del Padre viene a tu vida? ¿Qué sucede cuando la palabra sea revelada a tu ser? ¿Qué sucede cuando la palabra te dice, hey, vamos, tú puedes, vamos, no te desanimes, vamos, todo el mundo tiene problemas, pero yo voy a estar contigo y yo te voy a ayudar y te voy a sostener y te voy a cuidar días? Dígame o sí o no, eso fortalece nuestras vidas. Mire, yo conozco personas que todo el tiempo están desanimados, todo el tiempo están desanimados, siempre están diciendo, pastor, ayúdeme, ore por mí, porque ahora me pasó esto, me pasó lo otro. Oramos por ellos al día siguiente, pastor. Hay una persona que el año pasado, el antepasado, no recuerdo, yo estaba recién operado y me llamó para orar por él, por un problema que yo había orado por él años atrás. Y yo honestamente dije, ya, tienes que madurar, tienes que crecer. No puedo estar orando por ti todo el tiempo. Le dije, me acaban de operar de corazón. Yo pensé que me llamó para saludarme. Oh, discúlpeme, pastor, discúlpeme, ya no lo molesto más. Y le digo, no, ese no es el punto es de que tienes que crecer. Tienes que agarrarte de la palabra. Tienes que confiar quién es Dios. Hay personas que todo el tiempo sacan argumentos absurdos. Algunos están desanimados por cosas serias. Algunos están muy desanimados por cosas muy serias. Pero ¿qué me dice la Biblia? La Biblia me habla de dos personajes. Bueno, tres. Moisés, David y Pablo. Por el tiempo yo nada más te voy a hablar de Pablo, pero te voy a comentar rápido lo de Moisés. El libro de Éxodo 6 dice que Moisés estaba hablando con Dios porque el pueblo estaba oprimido. Fíjese, viene, ¿no?, el libro de Éxodo 6, 1, 9 y le dice, ahora verás lo que yo voy a hacer con el faraón. Cuando él se sienta fuerte, voy a dejar salir al pueblo. De hecho,
Él mismo los echará de su tierra. Y Dios le dijo a Moisés: yo soy Yahvé, el Señor. Me aparecía a Abraham y a Isaac y a Jacob como el Shaddai, Dios Todopoderoso. Léelo. ¿Qué sucede? Dice la Escritura que cuando Dios le dijo a Moisés: yo escuché su ruego, yo escuché su oración y ahora los voy a librar por una oración y por un ruego. Pero ¿qué pasó? Dice que el pueblo estaba como, estaba desanimado. El pueblo estaba desanimado y estaba enojado y el pueblo estaba angustiado. El primer síntoma es de que ellos, por su enojo, por su desánimo, no escucharon la voz de Dios. Cuando uno está desanimado, no escucha quién le está hablando. Hey, dice que a través de la oración, Él respondió. Pues déjame decirte que ellos ni cuenta se dieron. El enojo del pueblo de Israel, el desánimo del pueblo de Israel, los cegó. De modo que ellos no escucharon la respuesta de Dios. Otra persona, David. David en 42:5 dice: Dios, él habla con Dios, David, y le dice: estoy desanimado. ¿Por qué está tan triste mi corazón?, le dice David. Entonces pondré mi esperanza en ti. Nuevamente te alabaré, mi Dios, mi Salvador. David estaba desanimado. Ya ve que usted no es el único. Todos tenemos etapas de desánimo. Pero David encontró una respuesta: llegar al Padre. David dice: ¿por qué estoy tan desanimado? ¿Por qué estoy tan triste en el corazón? Y luego él mismo se responde: pondré mi esperanza en ti. David cambió su pensamiento, David cambió su enfoque, David cambió su mente, David cambió quien era a través de escuchar la voz de Dios. Tú debes de escuchar, tú tienes que ver lo que Dios tiene para ti, porque Dios va a responder tu oración. ¿Por qué estás desanimado? ¿Qué acaso Dios no lo sabe? ¿Tú crees que Dios no nos ve desanimados? ¿Y cuál crees que sea la respuesta de Dios? Charlie, yo no entiendo por qué estás desanimado. Tienes vida, tienes un corazón nuevo, tienes una bella iglesia. ¿Qué es la iglesia del Señor? Una gran familia, que son Champion Family. Tienes una maravillosa esposa, mis maravillosos hijos, nietos. ¿Por qué estás triste? Hablar con Dios cambia las cosas. Pero si yo no hablo con Dios, ¿cómo voy a cambiar las cosas? Entonces David escuchó a Dios, vio a Dios y vio la respuesta de Dios. Y por último, y ahí es donde me voy a quedar, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo. Fíjate lo que dice 2 Corintios capítulo 1, versículo 8 al 11. Y quiero que abras tu Biblia. Y si no lo traes, lee en la pantalla. Fíjate lo que dice. ¿Quieres saber qué hizo Pablo en medio de la situación? Si alguien tenía una razón para estar desanimado, era Pablo. Escucha otra vez. Si alguien tenía una razón para estar desanimado, ¿quién era? Pablo. Dice:
Amados hermanos, pensamos que tienen que estar al tanto de las dificultades que hemos atravesado. Wow, Pablo estaba sufriendo. Y fíjate lo que Pablo cuenta. Imagínate que tú vienes, pastor, te voy a contar esto. Fuimos oprimidos y agobiados, más allá de nuestra capacidad de aguantar. ¿Qué quiere decir? Que lo torturaron, que lo lastimaron. Y luego dice, fuimos agobiados, oprimidos, hasta pensábamos que no saldríamos con vida. Y luego versículo 9, de hecho, esperábamos que morir. Ellos estaban creyendo que iban a morir de tanto golpe, de tanta tortura, de tanto dolor. Pero como resultado, dejamos de confiar en nosotros mismos. Esa es la respuesta. ¿Dejamos de qué? De confiar en lo que yo soy. Y empiezo a confiar en lo que Él es. ¿Qué dice el 10? Efectivamente, Él nos rescató hablando de quién, de Dios. Él nos rescató del peligro mortal y volverá a hacerlo de nuevo. Hemos depositado toda nuestra confianza en Dios y Él seguirá rescatándonos. Versículo 11. Y ustedes no se están ayudando a orar por nosotros. Entonces, mucha gente dará gracias a Dios porque Dios contestó bondadosamente tantas oraciones por nuestra seguridad. ¡Wow! ¿Cuál fue la clave de Pablo? Que en medio del dolor, en medio del que le estaban dando unos buenos trancazos, déjame decirte una cosa, yo no sé qué haría si a mí me golpean, así como a Pablo. Yo no sé qué tú harías si te golpean, así como a Pablo. Latigazos. ¿Quién ha visto películas sobre Roma? Los tiempos de Pablo. Allá tenemos un cineasta, allá atrás. ¿Y qué armas usan? ¿Qué armas usaban? Cadenas. ¿Cómo se le llaman? ¿Cómo? ¿Cepo? Azotes. ¿Y los azotes cómo eran? Con putas de metal, de esas que estaban así, como a los que le pusieron a Jesús, le golpearon a Jesús, donde caían, arrancaban. Metales, mazos de metal no eran como los de ahora, eran con picos. Donde peleaban guerra. Pero ellos se ponían trajes de metal, mallas, no sé cómo se llama eso. Pablo al desnudo era golpeado. Pablo al desnudo era maltratado. En una cárcel 4 pisos abajo. En una cárcel maltratado. Con olor a peste. Con olor sin comer. Y Pablo dice, gracias por sus oraciones, porque yo dejé de confiar en mí y puse mi confianza en Dios. Wow. Y fíjate lo que dice versículos 3 y 4. Toda la esperanza, toda la alabanza sea a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. Versículo 4. Porque Él nos consuela en todas nuestras dificultades, porque nosotros podemos consolar a otros. Wow. Si yo no pongo mi confianza en Dios, yo no sé en qué pueda confiar. ¿Quieres confiar en el nuevo presidente que viene de los Estados Unidos? Olvídate. ¿Quieres confiar en un hombre? Lamentablemente, como hombres, tenemos enfermedad, confiamos y nos vamos al hospital sin orar a Dios.
Se nos viene un problema del banco y vamos al banco sin primero ir con Dios. Tenemos un problema de alguien y primero vamos a un abogado antes de orar a Dios y ver qué va a pasar. Pablo, en medio de esa situación, imagínate tú golpeado y maltratado, sin comer. Y que se te presente la situación de confiar o llorar. Bueno, Pablo dijo, ok, yo no gano nada con esto, voy a confiar. Y fíjate, esa situación de Pablo, ahí en medio de la cárcel, le escribe a los Dios. Le escribe a esa iglesia, le escribe a Filipenses, a la iglesia de Filipos, le escribe a Colosenses, la iglesia de Colosa, y les dice, hey, ánimo, ánimo, ustedes deben de confiar. No se termina todo ahí, porque les dice, mira, le dice a los corintios, lo que yo estoy sufriendo es temporal. Pueden ser días, pueden ser semanas, pueden ser años. Pero una vez que yo parta de aquí a la presencia de Dios, van a ser trillones, 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 trillones y trillones, trillones y trillones, y jamás se acaba la presencia del Señor, de disfrutar del Señor. Dice, eso me alegra, eso me consuela, porque hay un precio que pagar. Y ahí es donde te quiero enseñar solamente 4 puntos en 15 minutos. ¿Qué sucede? El primer punto que Pablo a mí me enseña es que Dios, que yo nunca voy a olvidar que Dios me ama. Número 1, nunca olvides que Él te ama. ¿Qué me dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que tú tengas vida eterna. Si no te amara, no te hubiera salvado. Así de sencillo. Y derechito, a un fuego. Pero Dios me ama. Es el primer punto que yo tengo que entender para no estar desanimado. El día que venga el desánimo, acuérdate, número 1, Dios me ama. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que yo siendo pecador, Cristo murió por mí. Hay una respuesta, aún siendo yo quien falla, aún siendo yo quien hago las cosas mal, porque todos hacemos las cosas mal. Si yo cometo pecado, estoy cometiendo yo pecado. Aún en medio de esa situación, Cristo murió por ti y por mí. Dime si no es una muestra de amor. Nunca debes de olvidar que Dios te ama. Porque todo fluye del amor de Dios, de la misericordia de Dios, de la gracia de Dios y de la bondad de Dios. Cuando tú dejas de sentir el amor de Dios es cuando empiezas a desanimarte y a darte cuenta de que su misericordia está a un lado y no la estás tomando en cuenta. Su misericordia la dejas de ver, su gracia la dejas de ver porque no ves su amor. No te das cuenta que Juan 3:16 lo haces a un lado. No te das cuenta que Romanos lo haces a un lado. No te das cuenta que Primera de Juan lo haces a un lado. Porque Dios es amor. Dios es amor. Y su amor cubre todo lo que yo soy. Entonces, si yo abrazo esa palabra, si yo amo esa palabra, yo me envuelvo de esa palabra, ¿cuál desánimo puede haber? Dígame, ¿hay razón para estar desanimado? No. Pablo se abrazó de esa palabra y dijo, gracias Señor, porque yo recuerdo tu palabra, tú me amas. Tú me amas. Cuán amor me ha dado el Padre, que siendo aún yo pecador, mandó a su Hijo para que muriera por mí. Y Pablo
a la iglesia de Corintios esa verdad. Porque la iglesia estaba desanimada. La iglesia tenía problemas. Pero Pablo empezó a escribir sobre ese desánimo. Segunda de Corintios 4, versículo 1 al 2 dice: la misericordia de Dios tenemos. Ese es el misterio. No, por eso no nos desanimamos. Número 2, porque hemos renunciado a todo lo vergonzoso que se hace a escondidas. No actuamos con engaño ni torcemos la palabra, hablando Pablo. En otra versión dice: no me desanimo porque recuerdo cuánto Dios me ama. Recuerdo su misericordia de Dios. Recuerdo la gracia y recuerdo la bondad de Dios. Cuando yo me enfoco en Cristo, se va el desánimo. El problema es que si yo pierdo el enfoque, va a perder el desánimo. ¿Por qué? Porque la vida tiene situaciones siempre. La vida te va a traer circunstancias que te van a oprimir. La vida te va a traer circunstancias que te van a desanimar. Pero la vida es un regalo. Otra vez lo voy a decir. La vida es un regalo que Dios te da. La vida es un regalo que Dios te da. Pero la vida trae consigo situaciones. Y esas situaciones traen consigo ánimo y desánimo, alegría, tristeza, enojo, amargura. ¿Qué sucede? Que si nosotros vivimos la vida conforme a la palabra, entonces no va a haber desánimo. Va a haber afrentas de las cuales yo me voy a parar sobre la situación y me voy a sentir como cuando me sentí que era niño con mi papá y me abrazó. ¿Ves? Esa es la diferencia de confiar en el Padre, de abrazar su palabra y vivir fuera del desánimo. ¿Sabes por qué? Porque el desánimo te ciega a tantas cosas. La primera cosa que te ciega es a la misericordia de Dios. ¿Qué es la misericordia de Dios? La misericordia de Dios es que Él me da lo que yo necesito y no me da lo que merezco. ¡Wow! ¿Qué merezco yo? La muerte. Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, pero la dávida, lo que Dios me da, el don, la gracia, el amor, el regalo de Dios, es vida eterna. Entonces, si yo estoy desanimado y pierdo el enfoque de Dios como Padre, entonces no voy a ver su misericordia. Y al no ver su misericordia, voy a vivir en desgracia. Wow. Por eso Pablo dice: para mí no desanimarme, lo que debo hacer, ok, otra vez, no veo bien, necesito otros lentes. Lo que debo de hacer es concentrarme en la misericordia, 1, en la gracia, 2, y el amor de Dios. Otra vez, Pablo me enseña como punto número 1 que Dios me ama. Y a través de su amor, yo voy a ver su misericordia, yo voy a ver su gracia y voy a ver. Número 2, sé tú mismo, no fijas. Tú quieres no desanimarte, sé tú mismo, no fijas. Voy más rapidito. ¿Por qué? Porque Dios no bendice a los falsos. Dios no quiere que seas la copia de. ¿Sabes que en este tiempo la gente busca ser la copia de? Yo quiero parecerme a tal artista y miren cómo se viste. Yo me voy a vestir igual que él. Yo quiero parecerme a tal cantante y hay gente que hasta se opera para parecerse a ese cantante.
yo quiero parecerme a Lionel Messi, jugar fútbol como él. Y hay gente que hasta la playera se la compra, se viste como él. No, Dios no quiere que seas la copia de alguien, Dios quiere que seas tú. Él te creó de una manera. Él te hizo de una manera, porque así le plació. Dice, así me gusta Charlie negrito, chaparrito. Yo quería ser como Luis Miguel, alto y güerito. Pero no se pudo. ¿Qué sucede? Que Dios quiere que seamos legítimos, no ser la copia de alguien. El ser la copia de alguien me va a frustrar. El ser la copia de alguien me va a desanimar. El ser la copia de alguien, de algo, me va a hacer comparar. Y si no lo soy, me voy a frustrar. Y hay gente que se da hasta balazos. Dios nos creó con un diseño. Por eso Pablo dice en 2 Corintios 4, hemos renunciado a todo lo vergonzoso que sea vidas. O sea, está diciendo, yo estoy renunciando a hacer algo que ya no soy. Ya no voy a fingir ser quien no soy. Ya no voy a fingir ser otra persona. Voy a ser una persona real. Una persona que no mienta. Una persona que sea íntegra. Una persona que sea amorosa. Una persona que sea honesta. ¿Sabes cuánta deshonestidad hay en la persona? Ayer estábamos en casa de Sandy y platicábamos sobre la deshonestidad de mucha gente por un trabajo, por un mejor salario, por una conveniencia. Pero la iglesia está llena de deshonestidad. Y Pablo dice, tienes que ser sin fingimiento. Número 3, necesito saber mis limitaciones. ¿Qué quiere decir con esto, pastor? Tú te desanimas cuando intentas ser quien no eres. Ya lo vimos. Tú no eres Superman. Tú no eres la Mujer Maravilla. Tú no eres Aquaman. ¿Qué otro personaje? Rocky Balboa. Tú no eres X persona. Tú no eres. Tú eres Charlie Reyes. Tú eres Anner, Mónica, Roberto. ¿Qué sucede? Tenemos una identidad que Dios nos puso. Y como somos hombres, no lo sabemos todo. No lo sabemos todo. Como somos hombres, no estamos en todos lados. Como somos hombres, no tenemos la respuesta de todo. Si nuestra hija hace una pregunta y no la sabemos, queremos ayudarle. Si mi hija tiene un problema, ahí va el papá. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué pasó? ¿Cuál problema? No, es que tuvo un problema. Y ahí va el papá. ¿Qué onda? ¿Por qué te metes con mi hija? No lo sabes todo. No quieras resolver todo. Porque cuando tú te sientes un Superman, cuando tú te sientes útil, va a venir sobre ti depresión. Dice pues, Pablo en 2 Corintios versículo 7, 4:7. Somos como vasijas de barro, quiere decir que se rompen, en las que se guarda un tesoro. Tú tienes en tu ADN la simiente de Dios. Tú eres la imagen de Dios. ¿Y qué es lo que sucede? Que nosotros podemos actuar, nosotros podemos hacer y vivir de acuerdo a la voluntad de Dios cuando Él actúa en lugar de nosotros. Yo no soy Superman. Yo no soy la Mujer Maravilla. O ustedes. Yo no soy Rocky Balboa. Pero sí sé que soy el Hijo de Dios. Sí sé que como Hijo de Dios
Puedo orar al Padre, puedo venir al Padre y Él va a pelear por mí. Va a luchar por mí, me va a llevar como hijo. Por eso Pablo habla de las limitaciones. ¿Puede pasar el grupo de worship, por favor? Pablo dice, tú debes de reconocer que tienes límites. Debes de conocer las señales que están sobrecargándote. Debes de conocer que tu cuerpo se desgasta. Y sabes que cuando tú crees que eres invencible, cuando tú crees que todo lo puedes hacer, la primera frustración es por no poderlo hacer. ¿Qué pasa si yo ahorita estoy comprando una casa, quiero comprar mi casa? Si yo compro una casa más bonita de lo que yo puedo comprar. Wow, el pastor Charlie se compró una casa. Sí, pero si yo la compro fuera de mis posibilidades, me voy a endeudar. Y entonces viene el tiempo del dolor. Voy a poder pagarla. Mis posibilidades me dicen cómo y hasta dónde. Mi cuerpo tiene un límite. Este cuerpo tiene límite. Yo ahorita estoy partido en dos. Hagan de cuenta que me partieron en dos. Me amarraron con metal por dentro. Con un corazón nuevo. Con un desfibrilador. ¿Y qué sucede? Que yo sé los límites. Yo sé hasta dónde puedo hacer un ejercicio. Yo sé hasta dónde puedo comer. Me puso una dieta muy restringida. Por eso estoy muy delgado. Pero yo sé que ya no puedo comer grasa. Ya sé que no puedo comer más que comida vegana y un poquitito de una cosita. Yo sé mis límites. Cuando uno sabe y entiende que uno tiene límites en su cuerpo, deja que Dios trabaje en uno. El cuerpo es un regalo que tú tienes que cuidar. Otra vez lo voy a decir. El cuerpo es un regalo que tú tienes que cuidar. Lo veíamos en la clase, en 1 Corintios, el viernes. Somos templo del Espíritu de Dios. ¿Está de acuerdo? Somos templo del Espíritu. Diga conmigo, yo soy templo del Espíritu de Dios. Yo soy templo del Espíritu de Dios. Me pongo para la foto. Yo soy templo del Espíritu de Dios. Ahora, ¿qué sucede si yo no cuido el templo del Espíritu de Dios? Pablo me enseña algo. Si tú no cuidas el templo de Dios, Dios dice, tú dañas, como lo vimos en la clase de viernes, tú dañas el cuerpo del templo del Espíritu Santo y Dios dañará tu cuerpo. Wow. El que fue a las clases lo vio. El que no fue se lo perdió. Pero yo soy responsable de cuidar este cascarón. Esto. Yo soy responsable de cómo voy a llevar mi cuerpo. Entonces, 4 cosas. La palabra me guía. La palabra me da sabiduría. La palabra me hace humilde, me fortalece. La palabra me guía. ¿Recuerdan el versículo con el que iniciamos? Lámparas a mis pies tu palabra y ilumina mi camino. Si yo conozco la palabra, me va a guiar. Que es el 4 punto. Para que yo no esté desanimado, necesito conocer su palabra. Para que yo no esté desanimado, necesito conocer su palabra. Necesito abrir la Biblia. Si yo abro la palabra, me enamoro de ella. Si yo entro sobre la palabra,
y lo que yo hable me va a hablar la palabra. Entonces el desánimo huirá, porque yo entonces estoy, ¿qué? Leyendo su palabra, estoy comiendo su palabra, estoy siendo honesto, estoy siendo íntegro, estoy siendo lleno de Él, y estoy lleno de la verdad de Él a través de su palabra. ¿Hay razón para estar desanimado? ¿Cuántos han estado desanimados? Honestamente, ¿cuántos vinieron desanimados a este servicio? ¿Puede ponerse de pie? Y vamos a orar delante de Dios. Y mientras cantamos al Señor, dile: Señor, es cierto, yo vine desanimado. Es cierto, yo vine desanimado. Pero en este momento, tu palabra me hace fuerte. Tu palabra me lleva. Tu palabra me dice quién soy. Tu palabra me enseña. Tu palabra me hace ver la verdad de ti. Solo a través del Evangelio yo voy a conocer el amor de Dios. Amén. Mientras cantamos, ora a Dios. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande eres Dios, de Dios, y todos lo verán. Cuán grande eres Dios. Venga, cuán grande eres Dios. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Venga, cuán grande eres. Cuán grande es Dios. Iglesia, ora conmigo y dile: Señor, vamos, repite: Señor, gracias por amarme. Gracias porque tú has puesto tus ojos en mí. Ahora yo reconozco que tú me amas. Ahora reconozco quién soy en ti. Perdón si he sido alguna persona en la que ha habido no honestidad, donde he fingido quién soy. Perdóname. Necesito saber, tengo límites. Necesito saber que solamente enfocado a tu palabra voy a vivir, amándote, adorándote. Y solamente a través de tu palabra voy a conocerte más. Y entonces, cuando venga el desánimo, me fortaleceré en ti. Tu palabra me animará. Tu palabra cambiará, me transformará. Porque tú eres mi Dios. Tú eres grande, Dios. Tu nombre sobre todo nombre es. Tu nombre sobre todo nombre es.